Hola, hola frikis de la voz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy es bastante especial porque va a ser la primera reacción que haga en este canal y prácticamente lo primero que veo de los chicos de Stray Kids. Qué bombazo este grupo, sé que están siendo súper famosos, los chicos son súper carismáticos, bailan, cantan, hacen todo impecablemente como nos tienen acostumbrados todos estos grupos de Corea, que la verdad que son una máquina de sacar artistas increíbles, videoclips que son soñados. Ojalá pudiera estar en un videoclip de esos y bailar a ese nivel y todas esas cosas. Voy a hacer lo que pueda con mi vida, pero digamos que me encanta que haya esta calidad de artistas, así que va a ser muy especial. Espero que todos los fanáticos de Stray Kids les guste esta video reacción y puedan acompañar con un like a este video para seguir apoyando el contenido, y voy a seguir haciendo videos de estos chicos porque son una bomba y ahora que los descubrí no los voy a abandonar. Así que chicos, vamos a ir al video análisis sin rodeos. Recommended to stay home. What the hell's going on? ¿Qué hace Wolverine acá? ¿Esta canción qué onda? ¿Será la banda sonora? Ni idea, ¿eh? Ah, miren, ahí está Ryan Reynolds, actor de Deadpool. Ok, sí, esto debe ser de la banda sonora entonces de Wolverine y Deadpool. Por cierto, buena película, ¿eh? Ya arranca bien, o sea, primero que ahí está Félix con toda la onda. Me encanta cómo le queda el pelo así como medio plateado y esa profundidad que tiene en la voz. Yo solo conozco a dos chicos de Stray Kids por ahora, me aprendí los nombres nada más de dos, que son Félix y Hyunjin, que es el otro. Creo que son dos de los más populares. También me gusta mucho su estilo, su onda para vestirse y todo eso. La verdad que si hay algo que tienen en muchos idols coreanos es una ropa de escenario que es increíble, es envidiable, te dan unas ganas de ponerte todo eso, decís, oh my god, quiero vestirme así, quiero tener un show en el que me pueda vestir así. Pero pasa que ellos son muy performers, o sea, tienen escenarios increíbles, puestas en escena, videos increíbles, bailan un montón, o sea, digamos que muchas veces se justifica, pero nada, unas ganas de tener todo eso. Ok, eso tiene como un dejo, no sé por qué me da la forma de cantar un poco medio jamaiquina. No sé por qué me dio como, pero como una voz ahí, medio como peo para atrás, no sé. Pero me encantó la manera de decir, ¿no? Me da como que muchos grupos de K-pop masculinos se inclinan muchísimo por lo que es más como hablado, como más rapeado, como que no son tan melódicos. Pero igual hay que hacerlo bien, ¿no? Me encanta el estilo, o sea, son como muchas voces y muchas maneras de decir muy distintas. Todo esto está como muy... Está como apretadito ahí. Es a propósito, ¿no? No es una constricción de que porque le sale apretada porque no puede hacerlo, porque no está haciendo nada demasiado difícil. Pero digamos que es algo elegido para darle toques distintos. Y amo que haya transmisiones distintas con los efectos vocales que uno puede hacer, siempre que se hagan obviamente con salud. Es súper elegido esto, está súper sano. Ok, siento como una profundidad que no sé si la escuché tanto en el K-pop, la verdad. Pero me parece que queda genial. Queda genial y se están diferenciando bastante sus voces, lo cual me encanta también. Que en un grupo a veces que son grupos de 7 personas o a veces de más, digamos como que no solo se tienen que diferenciar también en cuanto al look, por ejemplo, con cortes de pelo, colores de pelo, sino también vocalmente es interesante que lo hagan, porque si no... es un poco difícil, ¿no? Como que quedan como todos medio como en el mismo lugar. Pero por ahora estoy escuchando diferentes voces, diferentes usos de la voz interesantes. Interrumpo un segundito la video reacción para pedirles ese like que ayuda muchísimo al canal a que se sigan recomendando los videoclips. También comenten algo que les va pareciendo la video reacción, a qué otras canciones de los chicos de Stray Kids quieren que reaccione. Va a haber muchísimas más en este canal, eso seguro. También voy a hacer un video análisis de los chicos uno a uno en términos de sus cualidades vocales, así que espérenlo porque se va a venir próximamente. También les voy a pedir por favor que se suscriban, obviamente con campanita para no perderse ninguna de las notificaciones
notificaciones y pueden seguirme en mi Instagram, Frikis de la Voz, para encontrarnos también ahí, sentirnos un poquito más cerca. Incluso si quieren, podemos coordinar clases de canto y eso puede ser una realidad. Ahora sí, sigamos con la video reacción. Esta última voz que estamos escuchando, ustedes me dirán en los comentarios quién es en esta parte de la canción, pero digamos que esto es lo más familiar que yo tengo de la música que yo consumo, ¿no? De la música más occidental. Igual soy reconsumidor de K-pop y de música más oriental, ¿no? Quizá más el K-pop femenino es el que por ahora me atrajo más, pero estoy incursionando un poquitito acá con Stray Kids. Incursioné en su momento un poquito con BTS, pero digamos que bueno, hay algo en los grupos femeninos que me llama un poquito más. Pero estos chicos tienen algo especial, por algo son tan famosos. Y bueno, en esta parte de la canción, la persona que está cantando tiene un sonido más abierto, como un poquito más de twang, o sea, involucra más esta zona para cantar. Y me hizo acordar a Jason Derulo, pero como que me dio esa vibe, ¿no? El tema de la voz de esta persona. Ustedes me dirán quién es, muy interesante. Ok, esto está haciendo algo más hablado, pero hay mucho fry voice ahí, mucho, como le decimos también acá, frito. Es el efecto vocal de hacer ese sonido como crepitante, ¿no? Digamos, como si fuese medio como un sonido medio te lo esperás de un ebrio, de una persona ebria, pero por eso está genial que haya esas distinciones. Amo que las coreografías de las canciones de K-pop, tanto masculinas como femeninas, vayan con la letra y con los cortes y con los beats. Como que eso creo que también los hace como que te dan ganas de bailarlas. Porque es como que hay un golpe en la música, boom, y hay como, justo hay un movimiento en esa parte específica de la canción. No es tan libre el estilo, o tan enredado, o como que lo ves como imposible de hacer, que solamente personas recontra mil bailarines pueden seguirlo. Por algo después hay tantos covers en internet de los bailes. Me encanta. ¿Ven? En cada check, check, boom, en cada una de esas frases y esos cortes hubo un paso. Está increíble. Y el estribillo es muy pegadizo, digamos. Check, check, boom. Son todos onomatopeyas, ¿no? Como una sola sílaba, y las onomatopeyas funcionan muchísimo. Hacen que las cosas se recuerden, que sean pegadizas. Por ejemplo, se me viene la canción de Rihanna de gua, 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 gua. Son cosas que te quedan. Chicos, do, do, do de Blackpink, por ejemplo. Da, 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 da. Eso es How You Like That. También Blackpink. Se te queda. Mamba. Por ejemplo, esos Black Mamba de aespa. Esos estribillos que tienen esas cosas que son onomatopeyas, se te pegan muchísimo porque son muy fáciles. Es algo que quizás también en la repetición, porque no solo lo dicen una vez o dos, lo dicen como varias veces. Se te recontra pega, loco. Está buenísimo. ¿Dijo vamos? ¿Dijo algo en español o yo entendí cualquier cosa del coreano? Ratatata. Amo que los coreanos usen la R bien argenta. Pero ven, ratatata. O sea, esos son también onomatopeyas y sonidos. Son las cosas que más después se te quedan como incrustadas. Boom. Ese debe ser Félix, ¿no? Díganme ustedes si estoy en lo correcto, pero creo que Félix es el que se encarga de hacer esas voces tan pesadas y tan graves. Me encanta, me encanta. Qué contraste, ¿no? Con su presencia. Félix es un chico como muy delgadito y muy delicado de rasgos y muchas cosas así. Y sin embargo es el que tiene la voz más masculina y grave y pesada de todos. Me encanta esa dualidad. Ok, esa voz está como más... está como más bastante tuanqueada. Y suena hasta como parece como si fuese un instrumento. O quizá también puede estar un poquito apenitas, un poco con el autotune, que le hace ese efecto que le da como más metálico. Quizá puede ser. Pero genial. Siguen habiendo diversidad de voces. Amo. Ahí volvemos con los sonidos. Los sonidos fuertes, marcados. Ahí. Ese está como más acá. Más arriba todavía incluso. Como un poquito más nasal y
como todo más plano, todo lo que es la resonancia dentro de la boca, está como todo más ahí. No sé, me encanta que haya tantas cosas distintas. Bueno, es una buena estrategia entonces que hayan puesto a chicos que puedan hacer diferentes tipos de voces y diferentes estilos para que los puedas ir reconociendo a medida que va pasando la canción y digas, este es tal, este es tal. Mira, esta persona que acaba de entrar no sé quién es, pero es una voz un poco más tradicional de los cantantes coreanos en general. Yo que estuve escuchando, estoy metiendo mucho en lo que es la música coreana en general, no solo K-pop, sino también baladas, y sigo a un par de artistas que son increíbles, como Sam Kim, Crush. Por Dios, cómo cantan estas personas. Ellos igual tienen más influencia de la música occidental, por lo tanto su manera de cantar no está tan parecida a esto que escuchamos recién, que es como un sonido que yo lo identifico con Oriente. Hay muchos de los otros que ya venimos escuchando que creo que tienen muchas influencias en su forma de cantar de Occidente. Por lo tanto, son más abiertos, usan esto del twang, pero como todo un poco más... Está como más yanquizado, digamos, muchos de sus sonidos. Pero esta persona es el sonido masculino coreano. A mi humilde opinión y por lo poco que escuché y por algunos covers que he escuchado en internet de coreanos cantando diferentes canciones, tienen como esta forma de resonar, esta forma de sonar. Es como que está como en un lugar, como medio que en el medio entre la voz de cabeza y la voz de pecho. Es muy extraño ese lugar en el que cantan estas personas. Pero no está ni muy potente, ni muy afuera, ni muy adentro la voz. Está como en el medio. Es como rara la manera de resonar de estos que digo que es un sonido muy, muy asiático. Dios, lo que es esa coreografía, por favor. Ay, quiero aprender a bailar como ellos. Chic, chic, boom. Esas cosas. Creo que voy a estar en la calle luego haciendo esto. Chic, chic, boom. Boom. Como que me voy a quedar con eso. Eso es lo que también ayuda a quizás que te enganches con la música coreana. Porque no entendés nada. No sabes ni siquiera pronunciarlo, no te animás porque encima te da vergüenza decir cualquier cosa, pero te quedan y tenés ganas de cantar esas partes, como las que les mencioné antes, y en este caso sería check, check, boom, na 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 boom, na 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 boom. Boom, boom, chick, chick, boom. Amo eso, me encanta. Esto de golpe es una canción de las de Ricky Martin últimas. No sé, siento que tiene como esa parte que es medio latina. A mí no me jodan. O sea, es como de fiesta latina, esa parte. La vida loca. Y dije, es algo latino y acaban de decir la vida loca. O sea, y la luz se volvió loca de golpe también. La vida y la luz. Bueno, melodía sencilla, pero súper efectiva. Y el baile, chicos, bueno, ¿qué decir? ¿Cómo baila esta gente? Dios mío. Uf. Chicos, esto estuvo increíble. O sea, una grata sorpresa. Los chicos de Stray Kids son un bombazo, son tremendos artistas, todos súper talentosos en cuanto al baile, en cuanto a los recursos que usaron para cantar esta canción, por lo menos increíbles. Las melodías, como dije, no son canciones tan melodiosas en general la de casi todos los grupos, excepto que quizá canten una balada o algunas otras canciones que son como más pegadizas por algún estribillo que no tiene tantas onomatopeyas, sino que es más la melodía pegadiza. Pero esta canción es de esas que tienen muy buenos y explosivos
explosivos momentos de estribillos con sonidos y onomatopeyas que se te van a incrustar y no te las vas a poder sacar nunca más. Así que este es el primer video de muchos que se van a venir de los chicos de Stray Kids, porque son un bandón tremendo. Los voy a reapoyar y los voy a seguir. La verdad que es un grupo espectacular. Esperen nuevos videos que se van a venir pronto de los chicos, análisis más detallados, minuciosos de cada uno. Ustedes pidan y tendrán. Así que chicos, esto es todo por el día de hoy. Nos vamos a ver entonces en el próximo video, seguramente muy pronto. Bye bye, frikis.